Compartir la pantalla. Listo. Ay, Dios. Em, en este estaba hablando de los feminismos decoloniales situados comunitarios y populares de América Latina. Eh, de hecho, justo voy a ir a una conferencia en septiembre que organizan entre la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y eh, ¿cómo de Derechos Humanos? La Comisión de Derechos Humanos, sí, el Instituto Electoral del Estado de México, hablando justo sobre, bueno, una de las mesas justo tiene que ver con feminismos comunitarios. Em, yo voy a ir justo con unas amigas a hablar de feminismos situados y desde el poder desde otros lugares, se llama la mesa, creo. O bueno, em, entonces, corrientes clave de feminismo. Bueno, corrientes y ponentes clave. En el feminismo comunitario tenemos a una boliviana que se llama Julieta Paredes, que habla del cuerpo como primer territorio de lucha o de conquista, y entonces hace mucha reflexión y mucho análisis sobre eh, la violencia de género y la violencia sexual como un arma de guerra, eh, y sobre el cuerpo como nuestro primer espacio de conquista absoluta, o sea, nuestro de las mujeres, digamos, como más allá ¿no? Como resistiéndose a las instituciones y a la violencia patriarcal y etcétera. A la violencia contra las mujeres. Luego tenemos el feminismo decolonial. eh, Como representante está María Lugones y habla de la colonialidad de género. eh, Y luego tenemos a Ochi Curiel, hace una crítica al feminismo institucional con enfoque antirracista, lésbico y anticapitalista. Y justo de lo que habla Ochi Curiel es un poco la contramoneda. Esto me gusta de pronto darle esta después de que ya hablé de las instituciones, porque lo que dice Ochi es que no, que lo que se hace de las instituciones de pronto es, no sé si manica es la palabra que quiero usar, pero que no necesariamente responde a la problemática y que es una manera como de ponerle un curita a un problema muy grande. Em, pero bueno, a ver, al final el, el- el feminismo institucional, el feminismo desde las instituciones es importante y más bien como de aquí lo que yo agarraría sería como no ha sido suficiente. Y en este afán de no cerrarnos puertas y de seguir teniendo recursos para hacer algunas cosas, de pronto uno se termina como comprometiendo o haciendo como, como tomando lo que hay, em, que de pronto puede no ser suficiente. Y como ejemplo es icónico, está Todo el y una menos, que es esta protesta masiva contra los feminicidios que surge originalmente en Argentina, pero que ha tenido su eco en, no todos, pero la mayoría de los países de América Latina. Porque una cosa que es muy importante es que el tema de los feminicidios, el índice de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres es más alto en América Latina que en algunas otras regiones, em, o por lo menos como mucho más de lo que se asumiría para una zona que está como en las condiciones que está América Latina en estas cosas como de nivel de índices de desarrollo. Em, Ahora bien, tenemos ahora la región de África y los feminismos entre tradición, modernidad y descolonización. Em,
que este otra vez, ¿no? Es un feminismo que lo que busca hacer es reivindicar sus experiencias propias, alejándose del modelo eurocéntrico. Em, Otra vez no vengan a decirme qué es lo que tendría que querer y qué es lo que tendría que creer en su molde europeo y en su molde de miradas y de prioridades. Es un feminismo que no necesariamente está en oposición a la maternidad o a la religión. Vamos a ver un feminismo que un poco abraza más la religión y la maternidad por distintas razones, pero que además reconoce o se fundamenta un poco en su poder de maternaje y más bien lo que busca hacer es jalar, como reconocer el poder de la maternidad, reconocer el poder de la crianza, del parir, etcétera. Entonces, no es decir, pues no lo voy a hacer, ¿no? Como un poco en contrapostura de lo que se asume o un poco lo que se ha hecho mucho desde el feminismo de Europa, de rechazar la crianza y de rechazar la maternidad como un principio feminista, lo que hacen en la postura desde algunas corrientes y algunas teóricas en África es decir, a ver, no, más bien lo que hay que hacer es reconocer el valor que tiene, reconocer el trabajo que es y reconocer el esfuerzo. Em, y como temas clave tienen además educación, salud, maternidad, genitalidad y participación política, reconociendo que pues es una región que además tiene eh, tasa de mutilaciones genitales espantosa. Entonces, ¿no? Un poco por eso esa relevancia. Y también eh, es una de las regiones que se ha habido severamente afectada por las esterilizaciones forzadas, igual que América Latina. Pero, ¿no? En esta cosa como en esta noción de las personas en ciertas condiciones y en bla, que no deberían de tener hijos y traer a más gente a sufrir a este mundo desde una mirada eurocéntrica y que lo que dice, ¿no? Esta postura es, a ver, más bien primero no vengas a saquear mi país y no vengas a robarme los recursos, em, para entonces, ¿no? Como que yo tenga recursos y tenga manera de criar desde donde yo quiero y como yo quiero y no me arrebates una posibilidad esto de la posibilidad de ser madre y de tener más hijos. Eso es una cosa que yo decido. em, un poco retomando el tema de la violencia obstétrica que les hablaba el otro día, eh, eso es una cosa que a mí me toca y además hay que reconocer el poder y la fuerza que tiene eh, la, a la crianza. Entre grandes exponentes tenemos a Chimamanda. Tiene un libro y una TED Talk maravillosa que se llama Todos deberíamos ser feministas. Se la pueden buscar en YouTube. No sé si está en Spotify, pero en YouTube y en varias debe estar como de libre acceso en algún otro lado. Em, Tiene el TED Talk así cortito y luego tiene una TED Talk más larga, según yo. Em, de ahí podrían tomar un montón de material también para el ensayo o algunas buenas ideas y referencias, un poco pensando en responder esta pregunta del patriarcado y el feminismo en nuestras vidas. Creo que este libro puede ser como una gran manera para responder a esa pregunta para el ensayo final. Em, Otra de las grandes exponentes es Ifi Amadiume, con su texto Male Daughters, Female Husbands, que habla de los sistemas de género flexibles en África precolonial. Em, ¿No? Otra vez un poco pensando en cómo mucho de esta cosa de la dicotomía y etcétera tiene que ver con la colonización y el proceso em, y la visión tan binaria de género que heredamos o que se nos inculcó de Europa y no necesariamente es intrínseca a nuestras comunidades. Y otra es Amina Mama, que habla de género y militarismo y de feminismo panafricanista. Em, y Amina lo que hace es una revisión de cómo, de esta como intersección y relación del género y militarismo, hablando de cómo el militarismo es una cosa como
profundamente patriarcal y como del lado de los hombres, y cómo se podría mirar desde un lugar distinto o cómo resolveríamos o haríamos cosas sin, como con una mirada distinta o desde una postura diferente a la cual se ha privilegiado históricamente. ¿Dudas hasta aquí? Porque creo que otra vez hablé muy rápido. Vale. Luego tenemos los feminismos de Asia y Medio Oriente, que son estos feminismos religiosos y casteados, les dicen. En Asia tenemos al feminismo Dalit de India, que hace esta denuncia de castas, patriarcado y colonialismo, y como grandes ponentes están Bama Faustina y Ruth Manorama. Y los feminismos en Corea, Pakistán, Filipinas, en la defensa de los derechos LGBTQI más, laborales y de migrantes. Uno de los fenómenos interesantes de lo que pasa en Asia es el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Y por un lado, y por otro lado, como el trabajo sexual, ya sea forzado o no, como es una región que tiene un índice de trabajo sexual bastante alto. Entonces, lo que hacen las feministas o algunos de los estudios en este contexto es, uno, reconocerlo y dos, tratar de acompañar el proceso y entenderlo un poco mejor antes de pensar a llegar como a resolverlo y a curarlo. Porque eso es más una postura golpeada. Entonces, una cosa que vamos a ver es incluso algunos estudios de esta zona que tiene que ver con los derechos de las trabajadoras, ¿no? Como los derechos laborales, pero los derechos laborales o los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, ahí haciendo como una intersección interesante entre algunas de las problemáticas de la región. Em, y otra de los fenómenos interesantes de Asia es que siguen funcionando mucho, no todos los países, pero algunos de los países siguen teniendo un sistema de castas muy marcado, así como el que teníamos nosotros en en la colonia. em, Se sigue teniendo, se siguen manejando y sí hay una dinámica de poder muy clara y muy diferenciada y además mucho menos velada que acá. Acá, a ver, se dejó de hablar de castas y por supuesto el racismo y el clasismo siguen. eh, pero en Asia, sobre todo en, creo que sobre todo en India, pero ahí sé que hay varios países en Asia y en sudeste asiático que siguen funcionando mucho o que en las conversaciones te das cuenta de que sigue surgiendo el tema de las castas mucho más que en otras regiones. Y entonces ese es uno de los temas que se reconoce y que se habla mucho, ¿no? De esta, es un poco similar al tema de la interseccionalidad y al tema de los cuerpos racializados, em, pero acá como se pone en, como este sistema es como mucho más complejo y detallado en cómo discrimina y en cómo trata. Entonces, una parte interesante de la teoría y de la discusión viene de ahí. em, eh, para, para esta región. Y por otro lado, y ya como última región de estudio, que no quiere decir que sean las únicas, por supuesto, y estoy haciendo generalizaciones bárbaras, pero como en términos pues generales, porque estoy generalizando, ¿verdad? Tenemos en Medio Oriente, uno de los temas que yo sigo teniendo pendiente de estudiar es, bueno, de las corrientes, es el feminismo islámico. Y tiene que ver con esta reinterpretación del Corán desde la equidad de género. Em, y cómo lo que hablan estas mujeres y estas feministas es
de estas interpretaciones que se han hecho sobre el Corán, estas interpretaciones, esta visión que tenemos del Medio Oriente, cómo viene de una lectura desde cierta posición de los hombres sobre el Corán y cómo habría posibilidad o cómo hay espacio para leerlo desde otro lugar y cuáles son las cosas a las cuales se tendría que voltear a ver que no está volteando a ver em, como el mundo islámico en términos generales y cómo esa visión que se proyecta, esa imagen que se proyecta tiene que ver con esa visión. A mí me parece francamente interesante y hay un montón de cosas que tienen, que vienen de ahí, em, que creo que vale mucho la pena como conocer, entender y leer. Y por otro lado, la defensa de los derechos sexuales, el fin del matrimonio infantil y la libertad de expresión. Em, ¿No? Un poco en esta crisis que ha habido en los últimos años denme un segundo, perdón. Bueno, desde hace muchísimos años, pero que además sigue presente en los últimos años. Denme un segundo. Ya, perdón, una llamada que me tomó de imprevisto. Em, y una de las representantes, bueno, aquí hay varias, quizás, pero una de las representantes es Mona el Zahawi, que tiene estas como dos frases relacionadas con su trabajo, con sus textos, de rompe las reglas del patriarcado musulmán. Y me enfurece el patriarcado, quiere enfurecer a los que lo defienden, ¿no? Es postura como de romperlo todo. Ahora bien, esta creo que ya es la última de aquí. Tensiones y debates. Debates actuales tenemos feminismo blanco versus los feminismos interseccionales, un poco la discusión de quién habla por quién, ¿no? Y esta certeza de defender nuestras experiencias de las personas que no vivimos en el norte global y que no somos consideradas o vistas como mujeres blancas y la rabia de quien llega a nuestros países a tratar de decir cómo somos y cómo lo vivimos sin escuchar realmente como nuestras experiencias y sin teorizar con nosotras y sin construir. Em, Otro debate actual es la colonialidad del poder y del saber y la colonialidad del género. Em, Otra vez en como quienes están en estos espacios que hablan o que defienden o que estudian el género, cómo se construyen, cómo se reconocen, desde dónde se habla, etcétera. Y una pregunta, incluso se la pueden llevar si quieren para el ensayo, de si existe un feminismo universal. Em, yo les puedo spoilear que mi postura sería que no, eh, que si bien el feminismo como bandera y así como nombre en grande, amplio, tiene que ver con eliminar la discriminación y las formas de violencia que viven las mujeres. Existen muchos feminismos chiquitos y muchos feminismos, bueno, no chiquitos de tamaño, de importancia, pero que existen como múltiples feminismos y cada uno aporta de manera importante al debate. Em, Conceptos clave que se tienen ahora es el feminismo interseccional, transincluyente y antirracista.
em, como, como posturas fundamentales. Yo creo que ese sería como si yo me tuviera que definir como feminista, ese sería mi nombre completo. Reconocer las diferencias eh, y, y tener una postura como bien firme en estas otras dos cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí es cada quien. Lo que sí o sea, este puede ser como un nombre completo de un feminismo interseccional, transincluyente y antirracista, pero también como cada concepto, ¿no? Feminismo interseccional, este que reconoce las distintas eh, experiencias de vida que nos atraviesan, el feminismo transincluyente que incluye a las personas trans, que incluye a las mujeres trans en la defensa de sus derechos, en el reconocimiento de su ser mujer, y el feminismo antirracista que parte de la premisa de, primicia, de que eh, pues el antirracismo es que no sé cómo, ahora se me fue una mejor palabra para describir lo que esa creo que no hay. Em, otro punto clave, quizás no como concepto, pero como punto clave, son las críticas al ONGismo y al feminismo de mercado. El ONGismo siendo estas diversas ONGs que tienen una postura, que tienen como una línea de, de trabajo, digamos, de eh, que está pegado o que se supone que busca promover y defender los derechos de las mujeres, pero que termina en sí mismo al final siendo de pronto racista, de pronto excluyente, de pronto violento. Y el feminismo de mercado, que en realidad lo que hace es esta cosa que le llaman pink washing, que es lo mismo que el feminismo de mercado, que es ponerse una bandera o un moñito en algún momento del año, o un lazo, un paliacate en violeta o verde, y que a la hora de la hora tiene conductas igualmente violentas contra las mujeres. Y una de las frases claves, no hablé de Audre Lorde a lo largo del texto, pero digo de la presentación, eh, pero una de las frases claves es esta de Audre Lorde: no estoy libre mientras alguna mujer no lo sea, aunque sus cadenas sean diferentes a las mías. Un poco otra vez reconociendo desde la interseccionalidad que no todas nuestras condiciones de vida se ven iguales, pero que hasta que no seamos libres todas las mujeres, ninguna mujer lo es. Em, Dudas de esta gran montaña, eh, océano de teorías y olas. Ya sé. Les voy a mandar la presentación. Si quieres, Saúl, te puedo mandar primero la presentación y luego, ya cuando esté la grabación, se las mando a todos la presentación y las diapositivas, em, para que las tengas ahí y puedas ir armando. Y dime si quieres que te comparta en 5 o 10 minutos estos temas de los marcos internacionales y nacionales de igualdad de género. em, o si quieres también que te los mande y ya más bien me buscas durante el resto de la noche o mañana en la mañana si tienes dudas. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Em, Dejar de grabar.